Ya 5 días antes, el Señor ya me venía preparando. El mismo día antes de llamarme, tuve un encuentro con el Señor. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía, si te faltara algo, que tú no pudieras ponerte el vestido, un vestido que había comprado para el 31 de diciembre, esperar al Señor, bonita. Y yo en mi espíritu le dije al Señor, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado desde acá, desde tu programa Excelencia Cristiana. Sean todos bienvenidos a tu espacio, la hora de la unción. Prepárese que hoy tenemos invitados especiales. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, la conocen, otros la van a conocer. Hoy tenemos una profeta de Dios terrible desde los Estados Unidos, que Dios la trajo, amén, a República Dominicana para bendecir toda una generación. A la vez tenemos un profeta también de acá, nuevamente de nuestro país, República Dominicana, un joven que a su temprana edad, Dios mío, un evangelista con una palabra fina, amén, de parte de Dios, que yo sé que va a impactar nuestras vidas. O sea que esto está, la hora de la unción, prepárese. Así que les recomiendo que se acomoden, que lo que usted va a escuchar de parte de Dios es algo extraordinario. Lo tenemos con nosotros, tenemos primeramente a la profeta Rosalba. Ungida, ¿cómo te sientes de estar acá? Amén, Dios le bendiga, me siento bendecida de estar en este lugar, compartiendo la palabra con ministros como ustedes, para la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo fue tu viaje? Muy bien, excelente. Wow, qué bendición. También tenemos con nosotros al profeta, mi hermano y mi amigo, el profeta Camilo. Amén, amén, Robertico. Joselito, shalom, que el Eterno te continúe bendiciendo y continúe bendiciendo a todas estas bellas personas que son fieles a este programa Excelencia Cristiana Televisión, donde se transmiten distintos tipos de programación y distintas personas que vienen acá con una palabra fresca del cielo. Es un canal que llegó a República Dominicana para quedarse, con algo diferente, gente que necesitan diariamente una palabra que les haga entender que Dios está con ellos y que hay solución y que hay un camino en medio del laberinto. Así que es para nosotros más que un placer llegar hasta ustedes. Gloria al Señor, de verdad que sí. Prepárese, hermano, estos hombres y mujeres de Dios están poderosos. Ungida de Dios. Hay una palabra profética que Dios puso en tu corazón y nosotros tenemos hambre y sed de oír a Dios a través de ti. Amén, amén, gloria a Jesús. La palabra que voy a hablar hoy es corta, pero es bien precisa. Aleluya. Está en el libro de Job 42:5. Dice su palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así es. Y es aquí donde el Espíritu Santo hablaba a mi espíritu, de ahora mis ojos te ven. Aleluya. Hablamos de un personaje, hablamos de un hombre que el mismo Señor lo entró en un proceso catastrófico, wow, en un proceso de pérdida, en un proceso donde se quedó prácticamente en la nada. Santo. Pero me impacta porque cuando Dios le quita todo, Dios lo ve a él como varón perfecto. Aleluya. Pero la perfección que Job tenía, aún con sus hijos, aún con su familia, era una perfección humana. Wow. Job estaba hablando y honrando a un Dios que verdaderamente no conocía internamente. Job estaba honrando la palabra de Dios. Job ungía a sus hijos. Job se arrepentía por ello. Wow. Job lo ponía a arrepentirse por si pecaban delante del Padre. Job quería vivir una vida perfecta delante de Dios, pero en su humanidad, en su sabiduría, en su concepto. Amén. Entonces, Dios necesitaba sacar a Job de ese concepto. Dios necesitaba depositar en Job evidencia palpable del Cristo al que él predicaba, del Cristo al que él honraba. Entonces, por eso la Biblia dice, mas ahora mis ojos te ven. No lo dice antes, lo dice después del proceso. Así es. Un proceso terrible, donde sus amigos no pudieron entender. Wow. Dios mío. Donde los amigos de Job inclusive hablaron en el nombre de Jesús, pero Dios nunca habló.
Dios. Es donde Dios te entra en un proceso para que tus ojos puedan ver la manifestación, el poder y la gloria del Eterno palpable. No porque tú leas la Biblia, no porque alguien te lo cuenta, sino porque tú tienes un testimonio vivido, una evidencia de que lo que tú estás hablando y predicando y honrando tiene vida. Palpa en tu espíritu, palpa en tu ser, palpa en tu alma. Tú estás hablando desde una convicción con el Eterno. Tú no estás hablando porque te lo leíste en la Biblia. Tú estás hablando porque el Dios de la Biblia se te reveló a través del proceso. Dios, así es. Entonces, me impacta cuando los amigos no entienden. Pero el mismo Dios hace que ellos no entiendan. Así hay personas que dentro del proceso, los que están alrededor no entienden. Así es. Dios mío. Dentro del pueblo de Dios no entienden por qué X persona está pasando a un proceso. Yo lo digo por experiencia vivida. Yo pasé un proceso hace unos años atrás donde nadie entendía por lo que yo estaba pasando. Donde personas entendían que yo estaba bajo maldición. Porque no entendían por qué yo tenía que profundizar una escasez tan profunda. Por qué yo tenía que verme prácticamente como una mendiga, como una persona que físicamente no portaba a Dios, pero era donde Dios me estaba profundizando para levantarme. Dios mío. Hay gente en la iglesia que necesitan que Dios lo profundice para entonces levantarlo con evidencia. Porque estamos viviendo una generación donde no vamos a poder hablar de un Dios ficticio. Estamos viviendo una generación donde la manifestación, el poder y el gobierno del Espíritu Santo tenga que ser visible a través de lo que prediquemos, a través de lo que hablemos, a través de lo que nosotros transmitamos. No podemos dar vida si estamos muertos. Así es. Dios mío. Entonces, lo que Dios hizo con Job fue matarlo. Matarle su sabiduría, matarle su dependencia, matarle que él podía tener todo bajo control, donde la dependencia provenía de Job, no de Dios. Entonces ahora Dios viene, lo mata, le quita los hijos, le quita la finanza, le quita los amigos. Los amigos entienden, empiezan a juzgarte, a señalarte, a condenarte, porque no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Entonces luego de ahí se levanta la mujer. Muchos hombres y mujeres de Dios que son casados con hombres y mujeres de Dios no entienden por qué en el momento de la dificultad, por qué en el momento del proceso se levantan los hijos, se levanta el marido, se levanta la mujer, se levantan los hermanos, se levanta el pastor, se levanta el evangelista. No entienden. Dios mío. Porque yo creo que el mismo Job en el momento no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo con él. Así es. Luego habla de que Dios le restituyó doble veces todo. Ay, Dios mío. Desátame eso, man. Espérate, que yo estoy... ¿Por qué? Dios mío. Porque que Dios tuvo que crear una convicción, tuvo que crear una dependencia, pero ahora Dios viene creando y fortaleciendo la fe de Job. Dios. Ya sus beneficios son de él, porque él puede, porque es su capacidad, porque es lo que él puede hacer. Ahora Job entra en la nada. De la nada acontecen muchas cosas poderosas. Dios mío, de la nada eso. Dios levanta gente poderosa con evidencia y testimonio del Cristo vivo. Y cuando hablamos de la nada, la Biblia dice en Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Dios tuvo que desordenarle la vida a Job. Dios tuvo que sacudirle la pache que llaman Job. Dios tuvo que bajarle y desordenarle su vida para entonces entrar con su palabra y empezar a ordenar todas las cosas. ¿Cuántos cristianos estamos hablando de un Dios que no conocemos? ¿Cuánta gente hay en el pueblo de Jesucristo con una vida desordenada y totalmente vacía? ¿Cuánta gente estamos predicando el evangelio sin evidencia? Dios. Esto da ganas de correr, Joselito. Dios mío. Dios necesita en este tiempo una generación que hable y diga: mas ahora mis ojos te ven. Dios mío. Mas ahora mis ojos pueden ver al Dios que da cuando no hay. Así es. Mas ahora mis ojos pueden ver al Dios que en mi enfermedad me sana. Mas ahora mis ojos te ven cuando tú me procesas, Señor. Pero yo no niego la fe. Pero yo no empiezo a criticar. Pero yo no empiezo a quejarme. Pero yo no empiezo a murmurar ni a buscar culpable, ni a buscar a aquellos hermanos que no entienden el proceso, porque Dios permite que no lo entiendan. Yo no empiezo a juzgarlo a ellos, sino que como Job yo empiezo a orar para que Dios lo bendiga y que sea la justicia de Dios, no la mía.
Padre eterno. Wow, está poderoso. Camilo. Fluye, Pero profeta. entramos en un proceso. Y empezamos a hablar. El que no tuvo en mi proceso no va a tener mi bendición. Dios mío. ¿Quién Ay. te dijo eso? Ay, desátame eso, profeta. Que Ay, Dios mío. Es que el que no tuvo en mi proceso tiene que tener mi bendición Así para que es. vea que la gloria de Dios sí está conmigo. Dios Así mío. es, así es. Tiene que ver la manifestación y el poder de Dios sobre mi vida. Tiene Padre que ser eterno. bendecido. Así es. Porque si nos llevamos de eso del que no tuvo en mi proceso, estaré mi bendición, usted y yo vamos a estar solos. Wow. Así es. Porque hay procesos donde Dios te mete solo. Solo, así es. Donde Dios te mete en el Getsemaní tú solo. Ay, para ay. Dios poder entonces procesarte, Ay. crear en ti una identidad y una independencia en Él. Wow. Entonces, esa cábula no va. Así que es. el que no tuvo en mi proceso no está en mi bendición. Así Oiga, reprenda mismo. al diablo. Amén. Porque el que no tuvo en mi proceso va a estar en la bendición. Amén. Porque va a verle el poder de Dios y lo que Wow. Dios hizo conmigo. Dios Alabanza al Cordero Santo. Dios. Porque si nosotros somos la semejanza de Cristo, si nosotros somos los que portamos la gloria, si nosotros somos representantes del reino, el mundo tiene que ver que Así el es. reino vive en mí. El mundo tiene que ver Wow. que Cristo vive en mí. El Amén. mundo sí tiene que ver lo que Dios va a hacer conmigo. Así es. Dios mío. Hay circunstancias en la vida que Dios permite en el ser humano para Dios poder reservarle la vida a alguien. ¿Cuáles son aquellas personas que Dios le va a reservar la vida a alguien, a aquella generación que está detrás de ti? Yo siempre he corregido personas que dicen que el que no estuvo en mi proceso no estará conmigo en mi palacio. Sin embargo, nadie estuvo con David pastoreando ovejas, matando leones, matando osos, y cuando David estaba en el palacio, él dijo: hay alguien en la casa en quien yo pueda tener misericordia. Ya conocemos la historia de Mefibosé, ya ustedes conocen esta historia. Sin embargo, el mismo Jesús, como tú dijiste, en Getsemaní nadie estuvo con él. Incluso los que estaban con él, todos salieron corriendo. Sin embargo, Jesús lo alimentó a ellos, dándole pan, dándole peces, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias. Y la Escritura dice que Jesús, estando en la cruz, él escuchaba a la multitud diciendo: crucifíquenlo. Sin embargo, Jesús, en vez de decir: Señor, mátalo, Cristo cambió su lenguaje. Porque que tu lenguaje no puede parecerse al lenguaje de aquellos que están en la tierra. Sin embargo, Dios como mío. Cristo estaba en las alturas, él dijo: Padre, perdónalo porque no saben Dios mío. lo que hacen. Y lo Padre extraordinario de esto, que cuando Cristo muere en la cruz, que resucita al tercer día, Lucas relata un principio en el capítulo 1 adelante, donde Jesús lo había reunido a todos, ¿verdad? En el aposento alto, dice que Jesús había durado unos 40 días con ellos. Hechos, el libro de los Hechos, en su capítulo 2, observamos la reunión que Cristo hace, que lo congrega a todos y le dice: nadie se vaya, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mismo Jesús, a pesar de los procesos que él había vivido, a pesar de las batallas que él había vivido, el mismo Jesús compartió de la gloria poderosa que él iba a recibir en el reino. Ahora bien, José, me gustó algo de José, y es que a José lo vendieron. Nadie estuvo con él en su proceso. Y estando en el palacio, José mandó a buscar a sus hermanos. Dios mío. Mandó a buscar a sus padres. Y hay alguien que tiene que cambiar ese corazón que tiene. Porque hay gente que dice: aquellos que me dieron la espalda en mis momentos difíciles, cuando Dios me bendiga, le voy a cerrar la puerta. Hasta que tú no cambies esa mentalidad, nunca vas a crecer. Hasta que tú no cambies esa mentalidad, nunca será prosperado. Alguien necesita entender que todo lo que Dios permite para traer o provocar un empuje camino en nuestro camino. Es poderoso, es poderoso. Me impacta algo de la lectura que la sierva leyó cuando Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así Cuando es. nosotros analizamos el concepto, cuando Job dice: de oídas te había oído, o sea, Job había escuchado todo lo que Dios hizo a través de Moisés, a través de Josué, a través de esos grandes profetas, hombres que marcaron historia en una generación que había pasado, pero Job todavía no había visto a Dios operando en una dimensión sobrenatural en su vida. Y ahí me conecta con una palabra hebrea. La palabra ojo viene del hebreo ayin, que tiene que ver con penetrar. Entonces me conecta también con otra palabra que es oftalmos
oftalmología, que significa penetración. Entonces lo que te quiero decir es que hay momentos en la vida, como la sierva decía, para corroborar un poco con ella, hay momentos en la vida que hay cosas que Dios la va a provocar con tal de llevarte a otra dimensión, y otras que son provocadas por nuestra propia intuición humana. Entonces cuando Dios llega a la vida de Job, que Job vivió todo lo que vivió, dice la escritura que entonces Dios le retribuyó 4 veces más de lo que Job tenía. Es por eso que hay personas que están viendo este mensaje, personas que van a ver esta palabra, van a recibir esta palabra y van a entender que el proceso que están viviendo no es para muerte, sino para vida, que el proceso que están viviendo no es para detenerte, sino para que tú puedas avanzar. ¿Cuántas veces tú has escuchado de Dios? Has visto a Dios obrando en otras vidas, Dios haciendo milagros en otras personas, pero tú mismo todavía no has visto a Dios obrando en ti. Es tiempo de que tú veas a Dios obrando en tu vida de una manera extraordinaria. ¿Sabes los ojos que se le abrieron a Job? Se le abrió el noema, que son los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento se le van a abrir a gente que tienen que entender que hasta que los ojos del entendimiento no les sean abiertos, Joselito, profeta, nunca van a poder ver a ese Dios obrando en esa dimensión. Profeta, continúa. No, y lo impresionante es que después de todo el proceso, el mismo Dios hace que sus propios hermanos, los que lo acusaron, Dios mío, los que lo juzgaron, le llevaran bendición. Dios mío. Los mismos que no te entienden, Ay. los mismos que te dejan solo, Ay. los mismos que te acusan, Dios, los mismos que no entienden tu proceso, Dios. esos son los mismos que el mismo Eterno va a utilizar para bendecirte. Ahora bien, Dios necesita una generación con una mentalidad de reino. Así es. Dios necesita una generación con un vocabulario de reino en medio del proceso. Padre. ¿Qué hacemos en medio del proceso? Criticar. ¿Qué hacemos en medio del proceso? Frustrarnos. Ay. ¿Qué hacemos en medio del proceso? Amargarnos. ¿Qué hacemos en medio del proceso? Buscar culpables. Cuando en medio del proceso debemos de seguir adorando y alabando a Dios. Cuando en medio del proceso tenemos que preguntarle a Dios qué está aconteciendo, por qué tú lo permites, qué tú necesitas que yo entienda, que yo aprenda, hacia dónde tú me llevas. Porque cada proceso te lleva a un nivel más de gloria. Así es. Cada proceso te hace a ti tener unción. La unción no se consigue sentado. La unción no se consigue riéndote. La unción se va consiguiendo y se va aumentando a través del proceso, a Dios través de la mío. evidencia que Dios tiene. Job no es el mismo que tenía su vida perfecta. El mismo Satanás le dice al Señor: quítale el cerco. Dios mío. Quítale tu cerco. Por eso que yo no entiendo tantos cristianos que dicen que todo es del diablo. Todo lo satanizamos. Cuando todo lo que acontece en nuestra vida es porque Dios lo permite. Así es. Si tenemos un adversario, si no podemos obviar la maquinación del enemigo, pero nosotros le servimos a un Dios todopoderoso que todo lo permite. Aún el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios. Aún cada paso que él va a dar, cada ataque que él va a dar, tiene que ser permitido por Dios para una circunstancia, para un proceso, para un levantamiento, para una alineación, para lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Ahora bien, esta es una generación que tiene que levantarse en pos de lo que Dios dijo. Esta es una generación que tiene que levantarse con unción. Esta es una generación que tiene que levantarse en hablar con testimonio vivido de Cristo. Amén. Wow. Dios Para ver la mano de Dios obrar. ¿Por qué a veces no somos bendecidos? Exactamente. Porque duramos 40 años en el mismo desierto por lo que sale de la boca. Mío. Dios. No, Porque en medio del proceso empezamos a quejarnos. Dios mío. No dejamos a Dios trabajar. Ni es el diablo, ni es Dios. Es nuestras costumbres de no entender por la situación que estamos pasando. Tú puedes entender que nosotros leyendo y predicando de un Dios todopoderoso, cuando viene el proceso, no podemos entender que Dios ha permitido todo por una circunstancia. Cuando mi hijo falleció, ya 5 días antes, el Señor ya me venía preparando. Gloria a Dios. El mismo día antes de llamarme, tuve un encuentro con el Señor. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía: si te faltara algo, que tú no pudieras ponerte el vestido, un vestido que había comprado para el 31 de diciembre, esperar al Señor, bonita. Y yo en mi espíritu le dije al Señor: Jehová Dios, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Así es. ¿Por qué?
Porque todo lo que acontece porque Dios lo permite. Así es. Y el mismo Señor te va a dar la fuerza, la fortaleza y la paz para Padre tú poder pasar ese proceso. Así es. 3 horas después me llama mi madre, justamente como el Señor me lo había revelado. Me dijo: 5 días después te llamarán y te dirán esta noticia, porque todo lo que Dios va a hacer se lo revela a sus profetas, dice la palabra. Amén. Ahora bien, hay una generación hablando de un Dios que no está hablando. Hay una generación diciendo que Dios dice cuando Dios no dice. Dios mío. Cuida lo que sale de tu boca. Cuida lo que tú estás profetizando, diciendo que Dios habló cuando Dios no ha hablado. Dios. Cuida de decir que Dios ha tratado contigo cuando verdaderamente Dios no ha tratado contigo. Porque cuando la gloria de Dios desciende y se manifiesta, tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. Hay una evidencia de que Él pasó por ahí. Wow. En los 3 años y medio del ministerio de Jesús, Dios mío. donde quiera que Él pisaba había una manifestación. Así es. Donde quiera que Él llegaba había cambio, había sanidad, había liberación. No diga de boca que tú vas a libertar cuando las almas siguen atadas, porque un Dios atado mío. no puede libertar a otro. Padre. Entonces, como Job puede hablar de un Dios vivo si él mismo no ha tenido un encuentro con el Dios vivo? Wow. Si todo lo que él está materializando es por su propia fuerza, eso es por su propia sabiduría. ¿Cuánta gente que ahora estamos estudiando la palabra y ya entonces no dependemos de Dios, sino que dependemos de nuestra propia sabiduría? Dios no necesita nuestra sabiduría. Dios necesita que nosotros nos despojemos de todo y que nos depositemos en la mano de Él. Dios para que mío. sea Él utilizándonos a nosotros como vaso. ¿Qué vaso somos? ¿Cómo está este vaso? Dios En este mío. vaso puede morar la presencia del Espíritu Santo. Puede morar Dios y derramar de su gloria en un vaso limpio. ¿Cómo está el vaso? Dios mío. Porque mira, como le dice el Señor a Satanás, tú no has considerado. Dios sabe lo que va a acontecer con Job. Dios sabe que Job no lo iba a negar. Wow. Dios se lo chupó. Dios le dijo: mira a mi hijo ahí, hazle todo lo que tú quieras, porque él no va a negar mi fe. Hazle todo lo que tú quieras, mas no mate su alma no la toque, pero hazle de todo. Wow. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios nos procese. Es necesario nosotros cargar una evidencia del Cristo de la gloria. Mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo vine a los caminos, yo empecé fue siendo procesada. No fue conociendo a un Dios ficticio. Comencé perdiendo los hijos. Comencé perdiendo casa. Comencé viviendo en la calle. Comencé no teniendo hermanos. Comencé no teniendo padre. Aunque tengo, pero todos me abandonaron. Todos me dejaron. Me vi en la nada. Dios. O sea, mi única opción era buscar al Cristo de la gloria. Mi única opción era abrazarme de Dios. Oh, gloria Mi a única Dios. opción era buscar a Dios en todas las expectativas que yo Dios. pudiera entender. Padre. Caminar en fe. Dios. Cuando no había un centavo, no había Ay, trabajo, Dios. nada. Dios. Moviéndome en trenes, diciéndole al Señor: tú tienes que abrirme los trenes porque yo no tengo ni siquiera para el pasaje. Yo viendo ángeles abrirme los trenes. Yo viendo ángeles pagando mi pasaje y abriéndome Dios. la puerta Wow. para que yo entre. O Dios. sea, yo no te estoy hablando de un Dios ficticio. Yeah. Yo te estoy hablando de un Dios que en mi escasez me suplió. Wow. Yo te estoy Dios. hablando de un Dios que cuando yo no tuve casa me dio casa. Yo te Dios. estoy hablando de un Dios que mientras yo vivía en la Fuego. calle y dormía en el cementerio, Él me cuidó. Dios. Yo te estoy hablando de un Dios que cuando vino la muerte a mí no me pudo tocar. Dios. Yo te estoy hablando Padre. de un Dios que se llevó a mi hijo, mío. pero que me dio la fortaleza para yo resistir. Wow. Te estoy hablando de un Dios que me enseñó a pasar proceso en iglesia. Dios. Te estoy hablando de un Dios que vino a mi encuentro. Te Padre. estoy hablando de un Dios que me sacó de la Dios prostitución. mío. Te estoy hablando de un Dios que me sacó de la Fuego. drogadicción. Te Wow. estoy hablando de un Dios que me sacó del alcoholismo y del lesbianismo. Te Padre. estoy hablando de un Dios que bajó a lo más profundo del Dios infierno mío. a sacar mi alma de la cárcel y hacer de mí lo que soy hoy. Fuego. Cielo. Te Dios estoy hablando de mío. que a hoy mis ojos te ven. Wow. Sheikaba, sheikaba. Sobrenatural. Te Padre. estoy hablando de que Qué cuando seco, tú Dios. Dios de cuando mío. tú depositas tu confianza en el Cristo de la gloria, Él se mueve a tu favor. Dios. Y rabacaya, vasalla, Santo. porque el diablo no tiene autoridad para destruir el propósito de Dios. Ahora, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Cómo tú ves al Cristo de la gloria? ¿Cómo tú ves al Padre que te llamó? Y cabasei, cabancita, que Padre. avanzó. Se necesita gente con identidad
honestidad. Amén. Se necesita gente con autoridad en Amén. Cristo. Se necesita gente con una fe indestructible. Dios mío. Padre, ¿y qué consejo tú le das Padre a aquellos eterno, que están pasando procesos duros y están entre la espada y la pared? ¿Sueltan a Dios o algo quieren hacer? Están esperando una respuesta de Dios. Ay, Puesto Dios los ojos en Jesús, mío. Aleluya. el autor y consumador de la fe. Así es. Esperar. Gloria a Dios. Aunque duela, espera. Dios. Aunque tú no entiendas, espera. No escuche los ruidos. Ay, 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 ay. No escuche ruido. El problema de Eva, que se puso a estar prestándole atención a las palabras sutiles Ay. de Satanás, de la serpiente. Y ahí se dañó el propósito. Cierra tus oídos a palabras vanas. Cierra tus oídos a palabras de personas que no entienden por lo que tú estás pasando. Enfócate en el Cristo que te llamó. Amén. En el que te da la salvación. Enfócate en Dios. Porque cuando nos enfocamos en Dios y nos olvidamos del mundo, caminando prácticamente como naturales, pero no somos naturales, Dios obra a tu favor. Dios. Deja que Dios abra puertas, deja que Dios te supla, deja que sea Dios que pelee por ti. No abra tu boca, no critique, no, si tú no entiendes, mejor calla y ve a la presencia y pregúntale a Él, porque Amén. puedes dañar el propósito de Dios con lo que sale de tu boca. Gloria al Del Padre. cielo. Gloria a Eso Jesús. está tremendo. Por eso que en medio del proceso tú no entendiste, pero Dios te dio a entender cuál era el propósito que Dios tenía para contigo. Ahora bien, ¿cómo pudiste asimilar todas palabras negativas que te daban? Llegó un momento que esas palabras obviamente te afectó tanto que tú querías soltar el evangelio. ¿O qué tú hiciste en ese momento? Muchas veces hubieron palabras, hubieron acusaciones que incluso me hicieron entrar en procesos de depresión Dios. y de aflicción profunda. Pero yo le preguntaba al Padre, ¿por qué? ¿Qué piensan y dicen eso si tú entiendes? Hubieron trato tan profundo y rechazo tan profundo, Wow. que yo prácticamente yo decía, pero yo mejor suelto esto. Inclusive hay momentos en que el cristiano en medio del proceso cuestiona a Dios. Wow, wow. Yo me impacto cuando hay gente que dice, no, yo nunca he cuestionado a Dios. Mire, usted sí puede cuestionar a Dios, porque yo misma le he preguntado, pero es mejor yo haberme muerto cuando yo me convertí, tú haberme llevado, que yo Dios vivir mío. esto, porque yo no, y tú empiezas a decirle, yo no te pedí llamado, yo no te pedí ser nada, yo no te, y tú empiezas Dios. entonces con él a interactuar. Pero algo que sí me ayudó mucho en Dios es no soltar la búsqueda. Dios. Nunca hasta que Dios hiciera. Wow. Aunque me estuviera muriendo, ahí. Wow. Aunque no aguantaba, Wow. ahí. Aunque no podía ayunar, ayunaba por encima de todo. Aunque no podía estar en el piso, estaba en el piso por encima de todo. Aunque no podía orar, oraba por encima de todo, pidiéndole a Dios que me ayudara. Oye, tu fe va a ser probada. Dios El mío. amor que tú le tienes a Dios va a ser probado en las peores circunstancias. Wow. ¿Qué te puede ayudar a ti a ser resistente en Dios? La Biblia dice resistir al diablo y él huirá. Así Hay es. una resistencia que tiene que ser producida en nosotros los cristianos, en Cristo. No desistir, no desfallecer, no desmayar, continuar aunque te cuesta. Diga al Dios, débil, Dios. fuerte soy, dice la palabra. Así es. Amén, así Dios es. mío. ¿Y cómo usted, qué medios usted utilizó Wow. para usted manejar esa depresión que en un momento determinado le llegó en medio del proceso? El silencio, Dios. Wow, Dios mío, desáteme eso. El silencio. silencio. Le hago la pregunta porque tenemos personas que están sucumbidas en una depresión profunda y no encuentran los medios para salir de su depresión. ¿Qué usted le puede decir o qué herramienta usted le puede dar a personas que están viviendo situaciones adversas que en cuanto a la depresión se requiere? Mayormente el depresivo no se expresa. Dios. Wow. Porque el repite diablo- eso, Repítelo. repite eso. Mayormente el depresivo no se expresa. Dios del cielo. Porque el diablo utiliza la depresión para encasillarte en una cueva. Dios mío, Padre. Entonces, cuando el depresivo no se expresa, no puede haber libertad. Wow. Dios Porque lo mío. primero que hay para tener libertad es que hay que confesar. Entonces, si tú no confiesas que tú tienes un problema y que tú te sientes depresivo, tú estás pasando por una situación emocional fuerte, tú no puedes recibir liberación y sanidad. Porque lo primero tiene que haber es confesar. Ahora bien, hay varios silencios que son distintos.
Hay el silencio que usa el enemigo, que te engaña y te miente y te dice no hable, no confiese, no le cuentes a nadie. Pero hay un silencio que Dios te dice, guarda silencio en mí, guárdate en mí, solamente habla conmigo, no confiese lo que tú estás atravesando a nadie, confiésamelo a mí, yo soy el que va a hacer. Ahora, lo que yo puedo entender es que no hay depresión que dure todo en la vida. No hay depresión que pueda detener el propósito de Dios. He escuchado personas decir que un cristiano no puede estar depresivo. Porque pues, si no, pregúntale a Elías. Si no, pregúntale a David. Pregúntale a esos hombres de Dios que se trancaron en la cueva, si era que ellos estaban jugando paquetico. No, ellos estaban en depresión, en aflicción, volviéndose locos, con las emociones de barata. Es así. Dios, oiga esto. Entonces, porque usted sabe, hay uno de los peligros más grandes que tiene la depresión y es el aislamiento. Wow, Dios mío. Una de las cosas que una persona depresiva hace es que se aísla de todo el mundo, no quiere ver a nadie. ¿Qué usted le puede decir a esas personas que se han aislado? ¿Qué es lo que tienen que hacer específicamente en su tiempo de depresión? Y usted habló de Elías y habló también de David cuando se escondió en la cueva de Adulán. Elías hizo algo que desde un punto de vista no debió de hacer. Pero lo hizo porque a pesar de que tenía una dimensión sobrenatural, era un hombre de carne y hueso sujeto a emociones y a debilidades. Porque a veces tenemos que aclararle a la gente que independientemente de que nosotros seamos ungidos, de que seamos hombres y mujeres de Dios, que bendecimos vida, pero nosotros pasamos momentos de tribulación, pasamos momentos difíciles, momentos en el cual estamos viendo la gloria de Dios y llega un momento que creemos que Dios no está con nosotros. ¿Y tú, dónde tú estás? Pero estamos en el púlpito bendiciendo gente, Joselito. Oye, qué cosa. Entonces, ¿qué usted le puede decir a esas personas que se han aislado completamente de todo? Que se asocien. Wow. Dios mío. Que le den una orden a su carne y a sus emociones, que no están solos. Wow. Porque en ese asolamiento donde el enemigo ministra, no te quieren, te tienen al menos. Tú no ves que no te miran. Y te crea un escenario mentiroso. Te crea un escenario que no es real. Ahora nosotros... lo que no están metidos en depresión, desde que usted ve un alma, usted ve un hermano, usted ve una gente que siempre es sociable y de un momento a otro usted lo ve en la esquina y de un momento a otro usted lo ve que desde que se acaba el culto se va y no saluda a nadie y de un momento a otro usted ve que no le responde la llamada, que no comenta en el grupo, que no está interactuando, llámelo, búsquelo, ore por su hermano, porque es ahí donde el fuerte fortalece al débil. Dios mío. Entonces lo que me impacta es que estamos viendo una generación donde la gente quiere ver mucha perfección. Pero cuando nosotros vamos a escudriñar la vida de cada uno de esos hombres y mujeres de Dios, de esos tiempos, todos estaban sujetos a una debilidad. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero era sujeto a pasiones. O sea, tenía debilidad, pecó. Entonces, hay momentos que tú te vas a subir en el altar y tú vas a ministrar a matrimonio cuando tu matrimonio se está cayendo. Habrá momentos que tú vas a estar hablando de depresión cuando tú mismo estás deprimido. Habrá momentos que tú estás enfermo y todavía tú no has recibido tu sanidad y tú vas a dar palabras de declaración de sanidad a otro. Vas a ver a otro ser sano, vas a ver a otro ser libre de depresión, vas a ver a otro restaurar su matrimonio donde tú estás esperando. Dios no depende de lo que tú estás pasando. Dios depende de una palabra que tiene que darle a alguien. Porque es ahí donde yo me baso, en que si Dios nos quita a nosotros esa área de la debilidad, esa área de nuestro padecimiento, nosotros nos vamos a gloriar demasiado. Dios del cielo. Usted sabe cómo yo veo las debilidades o cómo yo veo las situaciones que a veces nos vienen. Yo lo veo como el medio de la rectificación del alma. Hay un término en hebreo que se le llama el tikkun olam, que tiene que ver con la rectificación de mi alma. O sea, las tribulaciones que a veces nosotros pasamos son necesarias, porque nosotros podemos ser los ungidos más sobrenaturales que podamos ser, pero van a llegar momentos a nuestras vidas que nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir angustiados, nos vamos a sentir abatidos, vamos a sentir como que nuestra fuerza, ya nuestra vida ya llegó ahí. Y es en esos momentos cuando el alma
pasa por un proceso de rectificación, que fue lo mismo que el Padre en toda la travesía que el pueblo pasó por el desierto, 40 años desde Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán, 40 años redondando en el mismo lugar. Ahora, ¿cuál era el propósito? Era que Dios quería forjar ese pueblo que de antemano ya había prometido a Abraham, que de sus lomos levantaría una gran nación. Pero ¿una nación para qué? Pues esa es la pregunta. ¿Una nación para qué? Una nación que luego, más adelante, se convertiría en punta de lanza para todas las naciones. Pero ¿cómo se iba a convertir en punta de lanza para todas las naciones? Con una mentalidad esclava. Era necesario que en medio del desierto esa mentalidad fuese cambiada. Entonces, a las personas que a veces están sujetas a una debilidad o están acorralados en una situación, tú puedes vencer. Amén. Tú puedes vencer. Amén. Porque Cristo dijo claramente que así como Él venció al mundo, nosotros también venceremos. Ahora, ¿por qué? ¿Por nuestra fuerza? No, porque tenemos la simiente santa. Y esa simiente que es Cristo mismo, Cristo mismo introducido en nosotros, nos da la fuerza para vencer. Y hoy, a través de este mensaje de esta profeta, queremos animar a esas personas que quieren soltar la toalla, que quieren soltarlo todo, que sienten que Dios no está contigo. No, Dios está contigo, porque hay momentos que Dios va a hacer silencio, pero eso, el silencio no quiere dejar dicho que Dios no esté ahí. Dios está ahí. Amén. Y tu situación hecatómbica no es para siempre. Poderoso. Tú vas a salir ileso, vas a salir en victoria de esa situación. Amén. Poderoso Dios mío, Dios mío. Qué palabra hoy, señores. Dios nos ha dado un combo. Bueno, aquí en el lenguaje República Dominicana, un combo es de todo un poco, para aquellos que no ven de otras naciones del mundo. Un combo es de todo un poco. Aquí pudimos hablar, ¿verdad?, de los procesos. También Dios habló cómo podemos salir del proceso. Aquí podemos analizar y aprender cómo enfrentar la batalla. Hay un momento de silencio y hay un momento de reclamo ante los ojos de Dios. También se habló de la perseverancia. Amén. Se habló, amén, cómo Dios nos procesa en extremo y cómo Dios saca lo mejor de nosotros. Esta mujer está tremenda junto al profeta Camilo. Amén. Vamos a dejar que la profeta, ¿verdad?, Rosario de su dirección de sus redes sociales y también culmine con un clamor sobrenatural a través de esas personas que nos ven detrás de cámara. Amén. Bueno, en mis redes sociales me llamo la salmista Rosalba Soriano. Aleluya. Instagram, YouTube, TikTok. Estamos ahí para la gloria de Dios. Amén. O sea, que el que no te encuentre es porque no quiere. Amén, así es. Gloria a Dios. Ahí estamos glorificando el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo. Voy a hacer un clamor para aquellos que están caídos. Amén. Sí. Voy a hacer un clamor para aquellos que por su debilidad o por el proceso han tirado la toalla o piensan tirar la toalla. La palabra de Dios dice, levántate, porque ha resplandecido la luz de Cristo sobre ti. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, eterno Dios de gloria, para ti no hay distancia, Dios amado. Dios. Padre, yo te oro y te pido y clamo a ti junto a mis hermanos en esta hora, en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, por aquellos hermanos, Señor, que están débiles, por aquellos hermanos que han caído, por aquellos hermanos que piensan tirar la toalla, por aquellos hermanos que no entienden el proceso por el cual tú lo tienes ahí, por aquellos hermanos que no encuentran salida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que seas tú dando fuerza, que seas tú fortaleciendo, que seas tú levantando al caído, Señor amado, que seas tú resplandeciendo tu rostro sobre cada uno de ellos, Señor, estableciendo tu palabra. Diga el débil, fuerte soy. Estableciendo tu palabra, que en nuestras debilidades tú te vas a glorificar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te presentamos cada vida en esta hora y aquellos, Dios eterno, Dios de gloria, alabanza, que están siendo acusados, que están siendo perseguidos, que están siendo señalados, Dios mío. Yo te pido que tú cierres sus oídos, que tú cierres sus ojos, Dios mío, que tú los enfoques en el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Bendice tu pueblo, bendice las naciones, bendice tus hijos, Señor. Levanta, Dios mío, Padre, tus hijos que tú tienes, Dios mío, alabanza, para predicar tu palabra, para predicar este evangelio a tiempo y a destiempo, Dios mío. Abre puertas
puertas, Dios mío, aquel que tiene las puertas cerradas. Dios mío, Padre Santo, provee un trabajo, provee provisiones, Dios eterno, rompe las cadenas, pudre los yugos a causa de tu unción. Levanta tu generación empoderada en el poder de tu fuerza. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, declaramos y enviamos una palabra de sanidad, Abashaya, sobre aquellos que están enfermos ahora en el nombre de Jesús. Le enviamos una palabra de sanidad mental, enviamos una palabra de sanidad emocional, enviamos una palabra de sanidad ministerial, enviamos una palabra de sanidad corporal en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno. Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado por todas las naciones, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Poderoso, impresionante. Lo prometido es deuda. Le dije que Dios trae una palabra fresca para nuestras vidas que iba a cambiar un antes y un después. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes junto al profeta Camilo Ogando. Amén. Para nosotros llegar a ustedes a través de este medio. Así es. Y la profeta Rosalba Soriano. Aleluya, tremenda palabra, a Dios la gloria. Así que pueden buscar la página Excelencia Cristiana, canal de YouTube, pueden suscribirse, compartir estos videos. También pueden buscar nuestra página, ¿verdad? Evangelista Joselito Pérez, y también en todas las redes sociales Camilo Ogando. Tremendo muchacho de Dios. Que el eterno Dios nos bendiga a todos hoy, mañana Y siempre. esta es la hora de la unción. Amén. Amén. Amén.